En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Amén. Amén. Dice la Escritura que en estos últimos días estaremos viviendo tiempos peligrosos. Si vamos a estar viviendo tiempos peligrosos, quiere decir que muy seguramente te vas a encontrar con muchos corazones que se duelen, porque los tiempos de por sí van a ser peligrosos. Dice también que el carácter de las personas irá de mal en peor. ¿Te puedes imaginar cuántos corazones van a ser aplastados, destruidos? ¿Cuántos corazones van a estar llorando por el carácter de las personas que cada vez serán más, habrá más infidelidad, cada vez habrá más traición, personas amadores de sí mismos, personas que no quieren saber y no tienen la menor intención de saber de Dios y por tanto se conducen a como mejor se les antoja y mejor quieren? ¿Cuántos corazones dañados, destruidos, dolidos habrá en el mundo? Y dice el Señor Jesucristo, la maldad se aumentará. La maldad irá en aumento y el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántas personas te vas a encontrar en el camino llorando? Muy bien, pues dice la palabra en el Antiguo Testamento, Miqueas 6, verso 8, dice así la palabra: oh hombre, Él te ha declarado, Dios te ha declarado lo que es bueno. Ahí tenemos la palabra, ahí tenemos la escritura. Dios nos ha dicho lo que es bueno, dónde está lo bueno, lo justo. Y dice enseguida, así como dice, Dios te ha declarado lo que es bueno, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Vamos a hacernos una pregunta en este momento. Tú que estás aquí escuchando en este momento, ahora ponlo como si Dios te lo estuviera preguntando y diciendo a ti. Puedes decir conmigo, ¿qué pide el Señor de mí? ¿Qué desea Dios de mí? ¿Qué está pidiendo Dios de mí? Él te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, que como ya hemos aprendido y entendido, hacer justicia es hacer su voluntad, hacer como Él dice, hacer como Él manda. Y amar misericordia, amar misericordia. No solamente te dice que tengas misericordia, que tengas compasión, que tengas piedad y obviamente por los demás, sino que dice que ames el tener misericordia, piedad y compasión por los demás. Así como podemos entender conforme a la Escritura que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, de la misma manera, el conjunto de creyentes, la iglesia, todos aquellos que en cualquier lugar alzan sus manos, invocan el nombre de Jesús, la iglesia, los creyentes, el conjunto de creyentes son columna y baluarte de la misericordia, de la piedad, de la compasión de Dios. Si vamos al diccionario para ver qué es lo que quiere decir misericordia, dice el diccionario, misericordia es el impulso de tu corazón, es la inclinación de tu ánimo, de tu alma, a sentir compasión por los que tienen necesidad, por los que sufren, por los que se duelen, por los que lloran. Es una inclinación de tu corazón, una inclinación de tu alma, es algo que nace de tus sentimientos y que tiene que ver para sentir compasión, piedad por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están en dolor, pero no termina ahí. No solamente la compasión está en sentir dolor por el que llora, sino en ofrecerles ayuda. Misericordia, entonces, es la inclinación de tu alma para sentir compasión, piedad
por aquellos que sufren, que están en dolor y necesidad, y ofrecerles una mano de ayuda. Eso es misericordia. Tú sabes, porque ya Dios nos ha dicho lo que es bueno. Ahí lo tenemos escrito, está en su palabra. ¿Y sabes qué pide Dios de ti? Que tengas misericordia, que tengas compasión por los que se duelen y lloran. Pero no solamente tengas misericordia, sino que ames esa virtud, la ames, la atesores, la anheles, lo deseas, que tu corazón se duela con el que se duele, que tu corazón llore con el que llora, que tu corazón esté con el que sufre y des la mano. Por eso decíamos, si la iglesia, por un lado, es columna y baluarte de la verdad, la iglesia sea el faro de Dios de compasión, de piedad y de misericordia para el mundo. Si en estos días la maldad se aumentará, el trabajo de la iglesia cada día es mayor, cada día es más grande. Solamente que tengamos misericordia, que tengas compasión, que te duelas con el que se duele, que llores con el que llora. Ahora sí, si quieres acompañarme, no vas a batallar mucho en encontrar Mateo, capítulo número 9, verso 35. Ahí vamos a comenzar. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y la motivación para ir no solamente venía por la instrucción, la dirección, la orden que estaba dando el Padre de ir y llevar el mensaje del Evangelio. Todo esto nacía del amor. Verso 36, porque Jesús al ver las multitudes, se compadecía de ellas. Al ver las multitudes, las veía y las veía cómo tenían necesidad, cómo sufrían, cómo se dolían, cómo tenía necesidad de Dios, porque las veía cómo estaban desamparadas, cómo estaban dispersas y parecían ovejas que no tienen pastor. El predicar el evangelio, el motivo atrás de predicar el evangelio es la necesidad, el dolor, esa necesidad de las personas de que no tienen un pastor, de que no tienen a nadie del cielo, que están en el mundo sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo que mueve la predicación del evangelio es ver cómo se duelen, es ver la necesidad en la que están. Entonces, verso 37, dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad, los que están desamparados, los que están dispersos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Muchos son los que lloran, los que se duelen, muchos son los que andan por ahí perdidos, sin dirección, sin Dios, sin esperanza en el mundo. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a recoger esa cosecha. ¿Y cómo podrá moverse alguien? ¿Cómo podrá ir a recoger esa cosecha si es una cosecha de almas que se duele? ¿Cómo podrá ir alguien por esas almas perdidas que no tienen pastor, desamparadas, sin cubierta y sin protección? Sin entre ellos haya nadie que pueda decir, yo habito al abrigo de ese poderoso Dios omnipotente, que con sus plumas me cubre. En el nombre de Jesús, para que el obrero vaya, es necesario que su corazón haya sido tocado, y que el corazón haya sido tocado y pueda ver con misericordia, con compasión, pueda haber lágrimas, pueda haber sufrimiento, pueda haber dolor.
No podemos pasar indiferentes ante el que llora. No podemos ser indiferentes ante el que sufre. Esa es la gran cosecha y esa es nuestra gran comisión. Ahí mismo, Mateo capítulo número 4, verso 24. Y el Señor se compadecía, el Señor tenía compasión por todos ellos, se iba enseñando y predicando por todos lados. Mateo 4, 24. Y se difundió la fama de Cristo por toda Siria. Y le traían todos los que tenían dolencias, le trajeron en aquel momento, y yo lo digo de esta manera, le traían todos los que tenían dolencia, le traían a todos los afligidos, le traían a todos los que tenían diversas enfermedades, a los atormentados, a los endemoniados, a los lunáticos, a los paralíticos, y los sanó a todos. El motor de todo eso, el motor que había atrás de ir por aquellos que se dolían, que se afligían, a los que estaban enfermos, atormentados, etc., era la compasión, porque eran como ovejas que solamente se duelen y que no hay absolutamente nadie que las pueda abrazar, no hay nadie que las pueda sanar, no hay nadie que les pueda dar una palabra de cariño, una palabra de verdad. El Evangelio de Marcos capítulo número 1, en el verso 33, era tal esa compasión de Cristo, era tal esa motivación para ir tras los que se duelen, los que lloran, los que sufren. Era tal y su fama corría de tal manera y era tal la manera de identificarse con esos que lloran y sufren, que dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda esa multitud puede traer la cartera llena de dinero, pero el corazón sufre. Los matrimonios se están destruyendo, los hijos en contra de los padres en contra de los hijos, traicionados, humillados, ofendidos. Y la respuesta para la sanidad de esos corazones está solamente en Cristo. Pero nosotros, la iglesia, tenemos que responder a ese llamado de Dios. Tú sabes lo que Dios pide de ti, que tengas misericordia y que vayas un poquito más allá, que ames el tener misericordia y compasión por los demás. Porque cuando veas al que llora, y lo podrás ver su cara, la cara de una persona, pero podrás percibir el corazón triste que se duele, abandonado y destrozado. A esos vino Cristo. Y es nuestro papel ir tras ellos, tras el que se duele y tras el que llora. Y toda la ciudad se agolpó para ir con aquel que se identificaba con su dolor, que se identificaba con sus lágrimas, aquel que traía respuesta verdadera para sanar sus corazones y sanar sus vidas. La relación que tenemos con Dios es una relación que está basada obviamente en el amor, pero un amor que se manifiesta en misericordia. La relación en mi oración delante de Dios, lo primero que sale de aquel que entiende las cosas, de aquel que reconoce las cosas, lo primero que va a salir de tus labios: ten misericordia. Señor, ten piedad de mí. Señor, escucha mi oración, porque misericordia la podemos entender de esta manera: que Dios nos responde cuando no tenemos derecho a que nos responda. ¿Entendiste? Dios nos escucha, Dios nos responde cuando no tenemos el menor derecho de que seamos escuchados y que podamos llegar delante de su presencia. Misericordia es que Él nos dé cuando nosotros no teníamos ese derecho de poder recibir absolutamente nada. La base de nuestra relación con Dios es el amor que viene de parte de Él, un amor que se manifiesta en misericordia.
en misericordia por nosotros, que no sabemos, que no captamos, que no entendemos. Dice la Escritura. Tito, capítulo número 3, verso 5. Cuando Dios nos salvó, cuando Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, por algo bueno que hubiéramos hecho. Al contrario, todo lo que habíamos hecho era en su contra, era darle la espalda, era ofenderle, y nos salvó, no por nada bueno que hayamos hecho, porque todo lo que habíamos hecho era en contra de él. Nos salvó por su misericordia. Hebreos capítulo número 4, verso 15. Tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. Uno que dice la Escritura que se compadece de nuestras debilidades. No es uno que no se compadezca, sino que puede, sabe y entiende cómo compadecerse de nosotros. Uno que fue tentado como nosotros, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que teniendo ese gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, verso 15, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. La base de la relación nuestra con Dios, obviamente, es el amor, pero es la misericordia que nace del amor. Dios que tiene misericordia y que sabe cuál es nuestra debilidad, sabe cómo somos tentados y sabe hasta dónde somos capaces de llegar. Escucha, y así como la base de nuestra relación con Dios es la misericordia que Él tiene para con nosotros, ve la manera como nos lo explica Pablo. El que Dios tenga misericordia y se compadezca de nosotros tiene también un propósito. Porque a Abraham se lo dijeron de esta manera: Abraham, te bendeciré para que tú seas de bendición. Te voy a bendecir a ti, pero para que esa bendición que cae en ti venga a ser de bendición a los que te rodean. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Bendito sea Dios, bendito sea el Padre. Y dice enseguida, Padre de misericordias. Padre de misericordias. ¿Dónde se origina la misericordia? Se origina en el amor de Dios. La misericordia, la compasión, el tener piedad por el que sufre, el que llora y el que se duele, nace en el amor del corazón de Dios. Él es el Padre de misericordias. ¿Dónde nace la misericordia? En el corazón de Dios. ¿Dónde se origina? ¿De dónde parte? ¿De dónde procede la misericordia? Del corazón de Dios. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo número 4. El cual nos consuela, el cual en su misericordia nos consuela en todas nuestras tribulaciones, problemas, dificultades, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que la misericordia de Dios somos nosotros consolados. Cuando Dios, en nuestro dolor, teniendo misericordia de nosotros, tiene piedad, se compadece de nosotros y nos consuela, ese consuelo que recibimos por esa misericordia y piedad que Dios tuvo de nosotros es para que luego nosotros la llevemos más adelante. Abraham, te voy a bendecir para que con esa bendición luego tú vayas y bendigas a otro. Tengo misericordia de ti y en mi misericordia
Tengo piedad y compasión de ti para consolarte, para bendecirte, para responder tus oraciones, para estar contigo, para abrazarte, para que luego tú tengas misericordia y lleves ese consuelo, esa bondad, esa piedad y esa compasión a los demás. ¿Sabes qué pide Dios de ti? Que hagas como Él manda, hacer justicia, y que ames misericordia. Mira al que sufre, mira al que se duele, mira al que está llorando y cumple con tu parte. Cumplamos con la parte, amemos el tener misericordia y compadezcámonos de ellos.